Muy bien, vivimos en una era en la que la esperanza de vida crece más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos a ella. Cada año, millones de personas alcanzan edades que hace apenas unas décadas parecían excepcionales, y eso redefine no solo la salud y la economía, sino también el papel del seguro. Para profundizar en estos desafíos y oportunidades, nos acompaña, ya les decía, de forma virtual, Adrita Bhattacharya Craven, directora de investigación en salud y demografía de la Asociación de Ginebra, una de las voces más reconocidas en el análisis de los riesgos demográficos y la transformación del seguro de vida y salud. Y su conferencia nos invita a mirar hacia adelante y reflexionar sobre el papel del sector asegurador en la nueva economía de la longevidad. Por ahí ya estamos escuchando y sintiendo. Les pido que la escuchen con atención. Welcome, Adrita. The floor is yours. Thank you. Grita, muchas gracias, gracias delegados. Lo siento que no puedo estar allá en persona, pero me encanta estar virtualmente por lo menos. Y gracias de nuevo a los organizadores por la invitación y por tenerme aquí. Como lo has oído, soy Adrita Bhattacharya, estoy trabajando en demografía en el centro en Ginebra. Brian, no sé si está con ustedes, publicamos un reporte sobre la longevidad, la economía de la longevidad. Parte de lo que voy a presentar va a ser basado en ese informe, que si están interesados en leerlo, saber más después de que yo haya hablado, está en el sitio, nuestro sitio en Ginebra. Vamos a entrar en la presentación, solo unas cuantas transparencias tengo. Espero pasar 15 a 20 minutos, después si tienen preguntas. Antes de sumergirnos, permítanme unos minutos establecer conceptos fundamentales de por qué estamos hablando de longevidad, de economía de longevidad. Han oído hablar sobre el envejecimiento mucho. El estudio de la demografía humana ha cambiado significativamente en los últimos 75 años. Teníamos una preocupación prevalente sobre el crecimiento, sobre el envejecimiento de la población. Esto ha cambiado. Tenemos una creciente población mundial y se va a encoger, vamos a crecer, pero a menor tasa. A los 2080 como 10.000 millones y de ahí va a comenzar a bajar como un 20% por siglo. Hay dos fuerzas impulsoras: la tasa de fertilidad más baja alrededor del mundo, a nivel de reemplazo de 2.5 en Suiza es 1.9, y la expectativa de vida. Pueden ver los promedios, pero hay cosas específicas. La historia en una perspectiva. Pueden ver el promedio europeo y suizo. 86 años de vida para mujeres y 82 para hombres. Un ejemplo, población en Suiza de más de 65 años. Va a ser un cuarto de la población al 2055. Lo mismo para la TAM, la región promedio, donde están como en Costa Rica. El punto es el resultado
hablando de demografía, se está convirtiendo en una estructura que cambia nuestra realidad y nuestro comportamiento económico. El envejecimiento ya no captura todo esto, pero tenemos que ser más claros en las definiciones: envejecer, longevidad. Nosotros, la forma en que vemos es un proceso biológico, un declive en las funciones físicas, y longevidad, por otro lado, es lo largo de vida. Es donde una porción de la población está llegando a mayor años de vida, y eso afecta bienes y servicios, consumo, industrias, incluyendo los seguros. En términos de las diferencias, las discusiones en cuanto a edad, pensamos que es cronológico. Es el enfoque de los economistas, la edad cronológica, pero es una medida muy pobre sobre bienestar y todo eso. Hemos visto que esto ha cambiado para mantener este estatus y la longevidad, como en China. La gente se va a pensionar a los 20 o 30 años después de trabajo. Quizás menos va a llegar a ser. Es importante que al cambio de esta dinámica, tener los fundamentos para el análisis de esto ha variado. Los conceptos que esto conlleva. Lo decimos porque gracias a los progresos médicos, a los cuidados preventivos, ha aumentado la edad cronológica y biológicamente se ha vuelto flexible. Usted puede ser muy envejecido, 70, pero estar muy bien. Puede estar joven, 30 o 40, y estar con muy mala salud. Y ahí entra la longevidad, la vida, y los seguros de vida que capacitan a la gente para hacer varias cosas. Lidiar con los riesgos cuando se vive más. Lidiar con mantener una vida saludable. Trabajar para siempre si es posible. Ser lo más independiente posible. Antes de entrar en profundidad al reporte, la longevidad no solamente es envejecer. Estoy dando un resumen breve del reporte. Siguiente, transparencia. Los riesgos biométricos de la vida. Como se ve con este cambio demográfico a la izquierda, los riesgos, donde los aseguradores tratan de enfocarse, la mayoría son establecer beneficios, lidiar con la mortalidad, el riesgo de estar vivo, vivir más tiempo. En la mitad vemos los caminos para el análisis biométrico. Cuanto a los reclamos, son los senderos, donde típicamente se manifiesta la biométrica. Estadísticas al lado derecho. Cómo están las cosas en estos y cada uno de los caminos, senderos. Cáncer, por ejemplo, cómo se ve ahora. La inactividad económica, como resultado de las enfermedades crónicas. Qué discapacidad, beneficios se pueden pagar, como se ve ahora y a futuro, como se ve la diabetes. Factores de riesgo para muchos
personas en el mundo. La razón para mencionar esto, y lo pueden leer en su tiempo libre, ese es el estado actual. No se ve bien para la población ni para la sostenibilidad, para los seguros de vida. Haz algo a tener en cuenta el panorama actual y a futuro. Imaginemos el futuro, los parámetros poblacionales. ¿Qué quiero decir? Pueden ver la pirámide poblacional, la demografía a través de los años. Esta es la tendencia. Si no se lidia con las enfermedades, esto va a empeorar. Al base de la pirámide comienza a crecer en la mayor parte del mundo, y dado la tasa poblacional, arriba van a estar los clientes asegurados. Hay que pensar en cómo construimos una construcción económica, social, como aseguradores, cómo desarrollar modelos de negocios, énfasis en las poblaciones, pensar cómo ajustamos esta pirámide. Los clientes se irán movilizando hacia la cima de la pirámide. La innovación es innecesaria y hay que una economía de longevidad. Las necesidades, los patrones de consumo y preparar toda esta población para el futuro. Las tres funciones que mencioné: saludar, trabajo, vivir más. Desglose de lo que hacemos en el reporte. Hicimos una encuesta, como 15,000 personas en 12 países. Revisamos la literatura. Hablé con varios autores, tratando de establecer un marco en la mitad de la transparencia, los componentes, expansión de vida. Estamos familiarizados con esto, y generalmente de ahí la discusión de la edad de la longevidad. Pero hay mérito en reunir todo esto. ¿Por qué? Como pueden ver por el momento, los tres factores, expansión, salud, trabajo, están desalineados, ya que la gente está viviendo más de 80 años. Estuvimos tomando el promedio como por 4 años. Las áreas de riesgos potenciales que pueden desestabilizar esto, desalinear mucho más estos lineamientos, y se enfrenta este concepto, entenderlo, como estos tres aspectos se contactan, se entrelazan en esta nueva realidad que estamos viendo. Y en esto, la importancia de los seguros para mitigar el riesgo. Y este marco conceptual, los hallazgos de la encuesta, les voy a dar un vislumbre. Lo primero, interesante, los países de bajo y medio ingresos son más
más positivos que los países de altos ingresos. Es interesante. Para Brasil, por ejemplo, son optimistas las respuestas. También China y la India, muy positivos. El segundo hallazgo, hay una desconexión entre la percepción de la larga vida y la preparación para una larga vida. La mayoría de los países, la excepción fue Corea del Sur. Es una dinámica interesante, si saben, Corea del Sur tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Es una sociedad muy eficiente. Una muy gran porción de la población está envejeciendo. Y no tienen claro cómo responder a esta condición. Muy específicos, pintamos otro aspecto. A las instituciones, cómo perciben los seguros preparándose para la longevidad. Y las buenas noticias para la industria es que saben que es importante para el manejo de la vida. Y otro punto muy interesante a destacar: la gente desea permanecer independiente. Una estructura de seguros para manejar el riesgo, énfasis en la prevención y mitigación en vez de enfocar en pérdidas. En cuanto a la longevidad, estas son las tendencias. Hay dos aspectos que quiero enfatizar para ustedes. Siguiente transparencia. La primera transparencia. Ver los seguros como una herramienta clave. Aquí en rosado, los países, las respuestas sentían que los seguros jugaban un papel fundamental, y el otro, el deseo de independencia. Insurers to actually help people live a very, a dignified, healthy life. A tener una vida, la mayoría de las instituciones quiere que ayudemos a las personas a tener una vida digna, y algunos mensajes importantes también, que para los creadores de políticas, así como también para la industria del seguro. Entonces, con eso vamos a pasar a algunos de los puntos. Muy bien, gracias. Entonces, en términos de lo que nosotros consideramos que sería necesario, esto lo hemos mapeado con respecto al marco original que compartí anteriormente. Aquí tenemos algunos encabezados. El éxito del seguro en poder abarcar la longevidad y prepararse para la economía de la longevidad es en ver cómo podemos alejarnos un poco de lo que llamamos el enfoque bifurcado de salud y vida, y la acumulación y desacumulación. Y el punto final es que son muy interdependientes, y ustedes probablemente ya lo han visto en algunos de los puntos que mencioné anteriormente, de cómo las personas no pueden trabajar, y entran en millones en sistemas en los países desarrollados que no pueden trabajar, y no, básicamente porque tienen una enfermedad crónica y que está poniendo en completa dificultad su potencial de acumulación. Y entonces tenemos que ver todo esto junto en vez de aisladamente uno de lo otro. Sí, el futuro en realidad podría
fácilmente estar en los productos nuevos y realineados para poner la protección de estos elementos, así como también la salud y para tener protección de la salud, para tener una mejor longitud, vida, extensión de vida, así como los diferentes planes y pólizas que nos hacen una posición más fuerte para reforzar. No voy a entrar en los detalles porque, como dije anteriormente, si ustedes están interesados, el reporte está disponible para todos. Pueden descargarlo y leérselo todo si desean más información. Pero por el tiempo que tenemos, voy a resaltar un par de ejemplos con respecto al rango de vida y algunas de las innovaciones que se están dando y cómo podemos escalarlo y qué tipo de políticas necesitamos para poder escalarlos. Son preguntas para las cuales no tenemos respuestas rápidas todavía, pero tal vez puedo dejarles a ustedes algo para pensar. En la siguiente filmina resalté el West Band y algunos de los ejemplos que existen. Y pensé que también podría resaltar uno de los ejemplos. Yo recientemente estuve en Singapur y aprendí bastante con respecto a cómo el país está avanzando y es muy interesante las políticas que se están generando con respecto a la longevidad. Pero también está la realización de que en corto tenemos que ofrecer productos que son relativamente diferentes y algo que sale en el reporte es el hacer las políticas bastante fáciles y flexibles. En Singapur tienen un programa que se llama Snack, algunos de ustedes tal vez ya lo conocen, y es una plataforma de microseguros para millennials en una plataforma que hace montos pequeños para cosas de todos los días, para actividades de todos los días. Entonces está ayudando a que los ahorros sean más flexibles y también al mismo tiempo el dueño de la póliza busca algún tipo de marca o algún tipo de micropóliza que es para póliza de vida o póliza de accidente. Entonces estamos hablando de pequeñas micropólizas en vez de la forma tradicional en la que las personas están acumulando o tienen preguntas de qué les queda para poder pensar en esto para empezar. Y ese es un ejemplo. Y en la última filmina podría yo darles un ejemplo de cómo se ve esto para lo que es la salud. La última filmina, por favor. Gracias. Y entonces aquí un pensamiento interesante es que nosotros ya no solo estamos muriendo, sino que estamos viviendo más tiempo con enfermedades no contagiosas y esas enfermedades no contagiosas no pueden ser tratadas en solo un año. Y requieren una inversión y diseño de productos a largo plazo que necesitan ciclos de múltiples años y generalmente cuando pensamos en el seguro de salud es un ciclo anual en la mayoría de casos, algunas veces el grupo anual, una póliza anual, una póliza grupal va por varios años, pero hay muchos otros ejemplos, especialmente en India, donde le pedimos a los doctores considerar el mes y el año como aseguradoras. La razón principal es para ver los premiums. Y nosotros, cuando nosotros estamos haciendo esta investigación, pensando en algunos de los pros y los contras de esto, estábamos pensando en una forma más amplia en vez de nada más reducir las cuotas o premiums, cómo podemos optimizar el proceso de salud para el dueño de la póliza y también pensamos que era una buena idea realmente considerarlo en el contexto de un plan grupal donde puede ser un poco más retador en los planes de venta al por menor, pero en los planes grupales ya tenemos algunos contratos de multiaño. Y también hay algunas barreras técnicas que hay que superar, obviamente, y también hay unas políticas que hay que superar también, pero también es muy difícil ver cómo podríamos abordar y disminuir el riesgo en la salud cuando no pensamos en un ciclo multiaño. No podemos resolver diabetes en un año, por ejemplo. Y eso es algo que continuamente va a ser el caso debido a la tendencia epidemiológica. Entonces la pregunta es cómo podemos prevenir y también cómo podemos lograr que las personas puedan controlarse y recuperarse, porque toma tiempo recuperarse. Entonces algo que podemos pensar y otro punto para pensar es que no podemos ignorarlo nada más porque la parte técnica o la política que podemos enfrentar no lo aborda porque tiene mucho sentido y cómo podemos hacerlo. Entonces otro punto interesante que quisiera resaltar es que al final de nuestras vidas también
Vamos a ver, vamos a estar con más certidumbre de lo que es una incertidumbre ahora, que es la cantidad de tiempo para la cual tenemos que proveer el cuidado. Y ahí es donde las personas también van a necesitar el cuidado, pero van a estar cuidando, porque va a haber un elemento de desbalance que hemos visto típicamente, donde la cantidad de personas que están recibiendo en cuidado es mayor que la cantidad de personas que están dando el cuidado. Entonces tenemos que ver las aseguradoras que están buscando las necesidades del cuidador, un plan necesario para los cuidadores, para las necesidades del cuidador, para los adultos, para el cuidador de adultos mayores. Y estamos también viendo etapas de acumulación, porque muchas personas también no pueden trabajar o no pueden tener, ni tienen que hacer algún tipo de consideración para la etapa de desacumulación, y eso crea un problema todavía más adelante. Y entonces hay algunas consideraciones interesantes que se están dando, no solo enfocándose en los productos, sino también en los receptores del cuidado, sino también en los dadores de cuidado. Y no voy a entrar en los detalles porque sé que ustedes probablemente ya han tenido conversaciones muy amplias al respecto en paneles anteriores y probablemente están atrasados en la agenda, pero déjenme dejarlos con unos pensamientos finales y le doy la palabra después de Connie. Y Connie, si hay alguna pregunta, con mucho gusto yo lo puedo contestar. Ya terminó, Connie. Drita, Muchas gracias a Drita por compartir una perspectiva tan inspiradora en el área de protección. A Drita Batanens, fotografía de la Asociación de Ginebra. ¿Y qué tal si le damos un aplauso para que ella lo sienta allá, hasta donde se encuentra?